¿Ahora se ve la pantalla compartida? Perfecto. ¿Mm? Y se ve bien. Se ve bien, perfecto. Ok, bueno, pues un poco me invitaban a hablar. Primero, saludos a todos ustedes y agradecimiento a la SIP por darme esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de los negocios en el área digital. Más que negocios, yo me gustaría hacer un conjunto de reflexiones sobre lo que significa el mundo digital y desde el punto de vista del negocio. Eh, a mí me gusta hablar, referirme lo que es al título, es decir, a la necesidad de paywall en los periódicos y hablar del negocio digital en los periódicos. Ya sé que el negocio digital en Internet a Google le va fenomenal, también a Facebook, que los juegos les va muy bien, etcétera. No, no es que esté en contra yo de lo que es Internet. Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado inventar el Angry Birds, o cualquier otra cosa que hubiera dado un pelotazo. Pero yo me gustaría centrarme en lo que es estrictamente el contenido de esta sesión, es decir, el paywall, es decir, el negocio de los periódicos en el mundo digital. ¿Mm? Bien, dicho esto, cualquier empresa tiene que mirar siempre, tiene que estar mirando continuamente al futuro. Esto es evidente. Y el futuro en los medios digitales, en los periódicos, el futuro será digital. ¿Mm? Porque si no, no será futuro. O sea, no existe otra alternativa. Pero dicho esto, que suena como un axioma muy fijo, es decir, que puede quedar muy bien para un titular periodístico, a mí me gustaría entrar en una definición de lo que es un negocio sostenible. Un negocio sostenible es aquel que en los costes de explotación, es decir, están por debajo de los ingresos de explotación. Si, si no, no es sostenible. Si no, es decir, esto es una cosa siempre a tener en cuenta, ¿no? Es decir, y hay que distinguir, ya lo veremos un poco más adelante, entre los costes de explotación y los costes de inversión. Son dos cosas diferentes. Entonces, si un negocio no es sostenible en sí mismo, no podemos hablar de negocio. Es decir, hablaremos de una cuenta de explotación de otro negocio. Esto es lo que habitualmente está pasando con el negocio digital en los periódicos. Deberíamos de considerarlo aquellos que no hacen dinero, es decir, con este negocio no es un negocio sostenible en sí mismo, podríamos decir que forma parte de la cuenta de explotación de los gastos de marketing, de mercadeo, de promocionar el periódico print. Pero en lo que es el negocio es el periódico print. Entonces, esta definición de negocio sostenible me parece importante tenerla siempre presente. Y los negocios sostenibles, aquí tienen, se me ocurrió siempre este ejemplo de dos cosas que no tienen nada que ver. Quizá la segunda, ¿no? Es decir, de cómo se trabajaba antes lo que era el campo, o una cosa muy simpática que era lo que aquí en España llamaban el cartero, ¿no? Que iba con la bicicleta, los sobres, entregando los sobres, ¿no? Esto eran dos negocios, es decir, que parecían que no podrían tener fin, siempre haría falta agricultura, siempre haría falta la comunicación entre las personas. Pero hoy en día, estos dos negocios, así concebidos en esta forma de hacerlo, ha desaparecido. No ha desaparecido la agricultura, no ha desaparecido la necesidad de comunicación de las personas, pero hoy en día se hace de otra manera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se impone la economía y la eficacia para conseguir el mismo objetivo. No ha desaparecido la agricultura, se sigue trabajando la tierra para cultivar y las personas nos seguimos comunicando. Y además cada vez más y con mejores rendimientos y con mejor economía. ¿Esto qué quiere decir? Que los negocios sostenibles, es decir, aquello que es negocio, que los ingresos superan o los costes están por debajo de los ingresos, se terminan imponiendo de una forma natural. No hace falta impulsarlos, no hace falta, sino que por su propia naturaleza se terminan imponiendo como modelos de negocio. Y no se mantienen por muy románticos que sean, eso que a veces decimos nos gusta el olor de la tinta, en fin, que está muy bien, ¿no? Es decir, era muy bonito cuando recibíamos una carta de la novia o del novio, allí, en fin, era muy bonito, una postal, pero hoy lo despachan con un mensaje en el WhatsApp, se despachan los jóvenes y ya está, ¿no? No tenemos más,
más comunicación y es mayor, más fluida, más ágil. Luego, yo creo que podemos estar de acuerdo en que el futuro será digital, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo llegará este futuro? ¿No? Bien, y aquí sí que es verdad que no, bueno, yo ya que soy mayor he conocido muchas predicciones que ninguna se ha terminado cumpliendo. Y aquí hay una cosa que decimos muy comúnmente y es que no vale el café para todos. O sea, sí, todos toman café, es decir, el futuro es digital para todos, tal, pero no todos toman el mismo café. Unos verán antes, otros después, etcétera, ¿no? Es decir, y eso depende de muchas cosas, ¿no? Depende fundamentalmente pues, del mercado, de la penetración de Internet y de su coste, es una variable muy importante. Pero no es suficiente. No es suficiente. O sea, hay que decir que quizá pues esto estamos protegidos porque aquí la penetración de Internet todavía es baja o la penetración de los móviles, los datos en los móviles son caros. Esto es erróneo porque me gustaría recordar el caso del periódico aquel de Daily, ¿recuerdan? El periódico aquel donde se hizo con todo tipo de medios, es decir, estaban eh, Rupert Murdoch para poner contenidos, estaba Apple para poner la tecnología, estaba Internet en el país más desarrollado del mundo, es decir, que toda la tecnología y todo esto estaba puesto allí. Sin embargo, duró 18 meses aquel periódico, o aquel intento de periódico, ¿no? En 18 meses desapareció fundamentalmente no por los costes de inversión, sino por los costes de explotación. Me parece recordar que el coste de explotación era $500,000 a la semana. $500,000 a la semana no era capaz de generarlo a pesar del número de suscriptores que alcanzó. Luego, la tecnología por sí sola no es relevante. Es muy importante el tema de los contenidos. Y bueno, y esto es, a mí por ejemplo me gusta siempre hacer referencia a la WAN, el congreso de la WAN, de la World Association of Newspaper, el año pasado, en el último congreso que hizo, en junio, en Turín, siempre hace una encuesta sobre cómo va la circulación de los periódicos, etcétera. Hasta el año pasado siempre decía que crecía y era creciente. Y es verdad, el año pasado ya, en fin, un poco por lo que escandaloso que era, viendo que la circulación impresa va descendiendo en muchísimos sitios, pues ya puso el adjetivo de globalmente. Crece un 2% globalmente. Pero es verdad que hay mucha diferencia. Es decir, si simplemente agrupamos por América Latina y Europa, es decir, la circulación en América Latina ha crecido globalmente y, por ejemplo, en Europa ha decrecido de una forma bastante significativa. Y además, en Europa también hay mucha diferencia entre países y países. Y dentro de un país hay diferencia entre regiones también. O sea, quiero decir que global habrá crecido, pero es evidente que el impreso maduro pues está en dificultades. Luego lo que enfrentamos es un modelo de transformación del negocio, es decir, cómo alcanzar el digital, pero mientras tanto tenemos que hacer print. Entonces, si volvemos un poco a reflexiones de negocio, es decir, de volver otra vez al negocio, me gustaría, o sea, un negocio tiene dos capítulos importantes, los ingresos y los costes. Entonces, todos los negocios siempre se hace un proyecto, un business plan. Normalmente lo que se suele cumplir es los gastos. Los gastos se cumplen siempre. Los ingresos, los que uno se predicen, pues no, a veces no se, normalmente a veces no se cumplen. Pero los costes se cumplen porque para eso estaban planificados. Y entonces, dentro del negocio de los periódicos, me voy a analizar cuáles son las grandes áreas de coste y cómo esto le va a afectar al negocio digital. El primer coste es el soporte. Es evidente, en el mundo digital no necesitamos papel, ni todo lo que le asocia al papel. Es decir, porque aquí el soporte lo paga el lector. Es el lector el que se ha comprado su PC, su tablet, es decir, el soporte lo paga el lector. La distribución física, pues evidentemente no es necesario el reparto. No hace falta traerme hasta el kiosco, traérmelo al buzón de mi casa. Es decir, lo paga el lector. Es tanto así que el lector, cuando hace un contenido, dice, bajé el contenido, es decir, es consciente de que lo hace él, de que lo paga él, ¿no?
Por lo tanto, esto lo hace, este es un coste que lo paga también el lector. Sin embargo, la redacción, que es un apartado de costes muy importante, es decir, que es la elaboración del contenido, lo sigue pagando el editor. Este es un coste que lo hace fundamentalmente, vamos, lo hace el editor. Y claro, si analizamos esto, ¿qué valor a esto de contenido, qué valor se le está dando hoy en muchos periódicos? ¿Qué valor está dando al contenido? Les pongo ejemplos de casos reales que este es un periódico impreso que, bueno, es decir, está disponible en una tablet 0 horas o poco antes de la medianoche, es decir, una versión pago, es solo para suscriptores, pero sin embargo, claro, tenemos de que tenemos que tener la web llena, tenemos que tener muchos contenidos en la web. Entonces, ¿cómo lo llenamos? ¿Qué existe? Dice, hombre, ya he hecho un montón de contenidos para el periódico impreso. Entonces, tenemos un montón de contenidos que queremos cobrar por ellos, pero al mismo tiempo ponemos un proceso automático para que haga un volcado a la web de forma más o menos automática. Se dan cuenta aquí que a las 45 ya está disponible en la web. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Tengo que pagar por lo gratis? Sería esto, ¿no? Es decir, tengo gratis, tengo que pagarlo al día siguiente en el impreso para leerlo, lo que ya me has dado gratis. Al contrario, la idioma del web first, esto que manda tanto el web, rápidamente el web está. Una rueda de prensa, un político da una rueda de prensa, a las 20-30 horas lo hemos dado ya en la web, hemos hecho la cobertura, etcétera, ¿no? Y ya está todo el mundo más o menos informado porque lo hemos puesto en la web. Y entonces, al día siguiente, es decir, pasa lo mismo, es decir, tengo que ahora poner los contenidos. Y, oye, ¿qué hago? ¿Escribo otras cosas? ¿Escribo no sé qué? No, ya los tengo, ya los he hecho para la web. ¿Qué hago? Lo vuelco en el papel. Mismo contenido, aquí sin foto, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estoy dando a mis lectores? ¿Tengo que pagar por lo obsoleto? Si esto ya me lo diste ayer, me lo diste ayer de gratis, tengo que pagar por una cosa, es decir, más tarde, etcétera. Es decir, tenemos un poco una discrepancia siempre aquí entre lo que decimos y lo que queremos decir, ¿no? Entonces, sí que hay cosas positivas, no soy tan negativo, es decir, Internet rompe las barreras geográficas del papel, es decir, es evidente. En los lazos nacionales, aquel que quiere ver del Real Madrid, pues para su periódico o querrá ese tipo de contenidos, ¿no? O sea, mantiene los vínculos con la comunidad de los lectores, tiene la ventaja de 24/7, no está sujeto a las fronteras, etc. Pero una cosa muy importante, no transforma, o sea, la tecnología, el Internet, no transforma a los periódicos en un medio global. O sea, el soporte no lo cambia. Fíjense, tiene ventajas. El periódico centenario ABC publicó en diciembre que dejaba de llevar el periódico impreso a las islas. Aquí en España, tanto las Islas Baleares como las Islas Canarias, pues ya no reciben impreso. Si quieren, lo pueden comprar en el kiosco digital. O sea que es muy importante. Pero el soporte no nos va a hacer globales. Y si todo este tipo de contenidos, ¿cómo damos los datos? En general, los periódicos. Yo tengo, a pesar de ser proveedor, tengo costumbre de hablar como si fuera un periódico. Llevo tantos años en la industria que me parece que es... Pero esto es un periódico importante, un periódico nacional, de España, es decir, donde auditados, todos estos datos son auditados, es decir, imprime, es decir, distribuye 157 ejemplares impresos. Esto es comprobado por la OJD, que es la Oficina de Distribución. En la encuesta de medios, efectivamente, dicen 1.250.000 lectores, o sea, 7 por ejemplar, o sea, 7 lectores por ejemplar. Me suena ya un poco grande. Y Comscore certifica que en su plataforma digital tiene casi 7,5 millones de visitantes únicos al mes. Así es como normalmente presentamos
todos los periódicos presentan los datos. Entonces, digo, ¿cuál es el problema? Que no podemos imprimir 7,5 millones de ejemplares. O sea, si transformáramos a un periódico gratuito, un periódico gratuito, y pudiéramos entregar 7,5 millones de ejemplares, ¿los agotaríamos? ¿Podemos decir? ¿Lectores? Es un poco para darlos. Permítanme hacer algunos cálculos. Es decir, miren, estos son datos de un periódico líder, muy bien posicionado en SEO, en técnica SEO sale enseguida, efectivamente. Es decir, estos son los datos que tiene, que se muestran. Es decir, casi 10 millones de sesiones al mes, 4,5 millones casi únicas, 21 millones de páginas vistas al mes, pero con un bounce rate de 65%. Bounce rate, es decir, gente que entra y dura menos de 30 segundos. Es decir, no sé, un slide realizado en mi web y se ha ido. O sea, sin que en 30 segundos entre que carga la página o no carga la página, usamos el bounce rate diciendo esto. Voy a despreciar este tipo de lectores. Los 10 millones de sesiones medio, los 4 visitantes en 1,5 millones, los 7,5 millones de páginas vistas al mes, o sea, los 21 se me transforma. Aún así, si dividimos 6,5 entre 1,5 millones, es decir, me queda que un visitante único lee 5 páginas al mes. ¿Y a esto le podemos llamar lector? Alguien que me visita, o sea, que me ve, que me 5 páginas en un mes. Si lo analizamos, es decir, estos datos son parecidos de todos los periódicos. A lo mejor muchos de ustedes me están diciendo, no, pero este es de 65, yo tengo solo un 50. O a lo mejor dicen otra cosa, pero también por el otro. El número de visitantes nuevos que hay por mes. Un 34% nuevo de visitantes, es el dato que ven todos ustedes conocen estas estadísticas de Google. O sea, quiere decir que entonces, si la gráfica es más o menos plana, evidentemente existe un nuevo de visitas, es porque si no, estoy como un tiro hacia arriba. Luego, por lo tanto, si aplico este 34% a las sesiones y el 34% también a los únicos, me quedaría que realmente tengo 6,5 millones de visitantes de sesiones, me hacen 2,800,000 visitantes que vuelven. Entonces, un visitante me visita de media 2,3 veces al mes. Esto le llamamos también un lector. Esto es un lector, alguien que me ha comprado 2,3 veces al mes, por decirlo así, me ha comprado mi periódico 2,3 veces al mes. Bien, esto es importante porque en el fondo lo que quiero, el soporte no cambia la audiencia. En fin, da posibilidades de tener más, pero no cambia la audiencia. Y vamos un poco también, ¿no? Es decir, a lo que es a lo que era el paywall, el objeto de la conferencia. Bien, yo creo, vamos a ver, el tema del paywall es necesario porque pero en sí mismo el paywall no va a ser un negocio a corto plazo, no va a ser un negocio a corto plazo, pero es un camino necesario que tienen que recorrer los periódicos. Es decir, tenemos al final es porque es lo que le vamos a dar valor. Y tampoco creo en el concepto del micropagos. Mire, con esos datos de que alguien que nos lee 2,3 veces al mes, por muchos millones que tengamos, ¿a cuánto vamos a poner el artículo? Sí creo que habrá que ir en el negocio con el concepto de, es decir, vender lo que es el paquete. Igual que tenemos el periódico artículos sueltos. Si el periódico 50 centavos y vale $1, y lo vendiéramos por artículos, ¿qué pondríamos? ¿A 3 centavos cada artículo? ¿Alguien que, oiga, que solo me interesa la opinión de este y tal, le daríamos el periódico por 5 o 6 centavos? No, es el periódico entero. Y la gente acepta el paquete entero. O sea, que no es... Bueno, entonces habrá que poner el paywall. Pero lo más importante, desde mi punto de vista del paywall, no va a ser la cantidad de dinero que ingrese por él, sino lo más importante del paywall va a ser que conoceremos la audiencia. Yo, de hecho, propongo muchas veces, en muchos casos, poner lo que llamaríamos un free paywall. O sea, un paywall
con valor cero. Es decir, simplemente para saber quién me lee, cuándo me leen. O sea, si ustedes estudian el caso del New York Times, un caso de éxito reconocido por todo el mundo, New York Times tiene 850.000 suscriptores de pago, que pagan entre $230 al año. Tal. Al final, esto va a generar 180, 200 millones de dólares al año. Está bien, 200 millones de dólares al año. Pero los costes de explotación del New York Times son 1.800 millones de dólares al año. O sea, está muy lejos. Y entonces, si lo que pretende es vender esos 850.000 suscriptores, pretende vender la utilidad a ellos a precio de CPM, pues no alcanza, son cifras absolutamente insuficientes. Pero no son 850.000 clics de gente que me pueda estar dando clics, sino conocer
promoción de Regana. Consistía en incluir ahí un anuncio que era dinámico, es decir, entonces aquel que con el equivalente este de rasp, pueden ver, según iba raspando, se iba limpiando, entonces participaba en un... Pues esta es la respuesta que hubo, es decir, la respuesta normal que había en el mismo periodo, en periodo normal, el periodo en la promo, en niños y en... Es decir, sorteaban un iPhone a la semana, durante 2 semanas. Bien, pues claramente, efectivamente, no es tan diferente la audiencia de la audiencia empresa. La audiencia es audiencia, quiere contenido, y si además le regalamos un juego de cuchillos, o en este caso, en el plan digital, le regalábamos un iPhone, pues la gente participa. El comportamiento después de pasada la promoción, pues al final quedó en recordar que un 5% de incremento de lectores y en iOS un 3% más. Pasado ya un mes, olvidado la promoción, pues pasado un mes había esta permanencia de personas. Entonces, yo creo que no es, cuando hablamos del digital, es muy diferente, pero tenemos que analizar bien las cosas, a qué le damos valor y a qué no le damos valor. Que mantener a los defender el trabajo con los contenidos. Y creo que para que hubiera un poco de tiempo para que muchas gracias en atención. Muy bien, muy bien. Quisiera abrirle el espacio para preguntas con una observación que se habla mucho de conocer bien a la audiencia. Hay empresas que en realidad bien conocer a su audiencia, pueden darse cuenta de que no les va a gustar. Y en veces hay que ir preparado para no. Mucha gente piensa que el periódico es mucho, que el contenido es maravilloso, pero podrían estar engañando. Esto es un impedimento para este tipo de estrategia de paywalls. Esta psicología del medio, de sentirse que está muy bien y no estar, que su contenido tiene que audiencias. Eso es evidente. Vamos a ver, si no queremos conocer la verdad, haremos.
Mauricio González pregunta, ha hecho varias observaciones acerca de lo que él llama como free y luego más bien se refiere para un muro de registro sin pago. No sé, algunos medios ensayaron esto, ¿no? Al comienzo. ¿Cómo está esa alternativa? Ya. José Manaur dice y pregunta que un contenido histórico en un diario de mucho tiempo, de 100 años atrás, menciona él, ¿podría ser considerado ese archivo histórico como un contenido premium para ponerse bajo pago? Eh, no, Mauricio González pregunta cómo calcular esa medida de cuántos artículos pueden ofrecerse sin pago en un esquema de software. El New York Times creo que da 10, eso, no sé, a la semana, no sé. ¿Cómo cada medio calcula eso?
Sí. Juan José Arce Vargas dice, ¿es recomendable adaptar el paywall solo para secciones específicas como tal vez del domingo o la sección de opinión? ¿O debería ser el pago único para todo el día? Sí, John Richards no, hace una pregunta que creo yo que si puedo entenderla. Dice que el riesgo de crear un paywall si va a entrar, va en detrimento del homepage, normalmente no es parte del post. Entonces es que él no considera que Es lo que decía antes. O sea, a mí me parece que poner un free paywall, o sea, justamente comparto esa opinión, en el sentido de que con los datos que daba Antinas, la gran mayoría. Entonces, bueno, es verdad que dices, aunque dicen un 5%, un 5% de 4 millones de visitantes únicos al mes son muy pocos. Y si ponemos un paywall de pagar, no llega ni al 5%. Eso no genera suficientes ingresos más de quien nos lee. Y podemos hacer el seguimiento oportuno.
Ah, ok. Sí, bueno, pero eso es un crowdfunding, o sea, hay que decir que dices, no sé, es como poner el periódico en la calle y decir, esto puede funcionar, pero hay que experimentar, pero yo, basado en la experiencia de esto, los paywall no están funcionando a la hora de generar ingresos, no están funcionando. No digo, del punto de estar, lo que hay que decir, he tenido la valentía de reconocerlo. O sea, hay otros muchos periódicos que lo que han hecho ha sido sin decir que paywall, anunciaron el paywall, sin decir nada lo han desmontado. Entonces tiene la valentía de decir, mire, y otros, hay otros muchos conocido claramente que el tema del paywall no funciona. El tema del paywall como fuente de ingresos. Evidentemente, nosotros estamos haciendo un experimento con periódicos muy chiquitos en Estados Unidos, los community newspapers, que tienen contenidos en los periódicos, ¿verdad? Porque pues tienen una serie de los que han entrado y han salido de la cárcel en esa semana o las y este es su negocio, es decir, son negocios muy chiquititos porque estamos hablando, bueno, lo que pasa es que luego están en grupos de periódicos más o menos grandes y estos periódicos cerrados, es decir, solo para suscriptores, porque si es decir, eh, el 70% estaba, el 70% de la audiencia estaba en el área de influencia del periódico impreso. Luego, por lo tanto, también regalar los contenidos, es decir, bueno, estamos convirtiendo el papel en una cosa sentimental. Y lo que estamos haciendo en papel lo estamos haciendo en la web, o lo estamos haciendo en el digital. Mire, yo hablando de este tema, estaba en Panamá. Cualquier periódico de los que están en Panamá, por mucho que ahora esté en Internet y que pueda ser todo lo global, pero no es local de Panamá. ¿A quién le interesa lo que pase en Panamá? Quizás ahora, esta semana, que es la cumbre de presidentes y tal, tenga un poco más de audiencia. Bien, de acuerdo, pero sigue siendo local. Si es que los local o muy local o hiperlocal, sigue siendo. Entonces, que lo que producen ellos interesa a una audiencia. Por eso yo decía de que no se trataba, no se trataba de hablar de negocios de lo que lo hace Twitter o
pero los periódicos producen contenidos. Y los contenidos interesan a los que están. Se, Más o menos, más o menos. O sea, yo creo que el tema de... Está bien si vienen ingresos por el paywall, pero yo creo que no, salvo que sea una sección a lo mejor una sección muy exclusiva o una cosa de ese estilo. Salvo que sea una sección muy exclusiva o una cosa que podamos cobrar por ello. Es decir, lo más interesante del paywall es que si tenemos un dato de quién nos lee, podemos hacer seguimiento, todo está tagueado, todo tiene, en fin, por lo tanto, podréis saber cuántos me leen de economía, cuántos me leen de esta sección, cuántos me leen de local. Fíjense que antes cuando yo ponía el mapa con las presentaciones de lo que... Es muy importante saber las noticias locales, poder confirmar. Lo he puesto muy rápido los distintos mapas de los distintos casos de periódicos reales que he puesto, pero podría contrastarlo realmente si la subida de audiencia en el digital, en esa zona digital, coincide con una bajada en la distribución del papel. O sea que lo importante es conocer la audiencia para saber si me estoy robando yo a mí mismo mis lectores, cómo evoluciona y qué es lo que le interesa para poder fabricar contenidos para ello y sobre todo para poder ofrecérselo a los anunciantes. Es decir, yo no puedo vender mi audiencia a los anunciantes eh, diciendo, diciendo que tengo 5 millones. ¿5 millones de qué? Ahora, si yo digo simplemente decir, tengo las 1000 personas que les interesa jugar al golf en no sé qué sitio, es decir, esto vale mucho más de 5 millones de desconocidos. Y perdonen que ponga el ejemplo siempre del golf. Que siempre va a pagar por cualquier información, porque le gusta, porque lo quiere, porque está acosado. Entonces está bien eso de conocer la audiencia. También hay que pensar que quién paga, quién es la persona, quiénes son los lectores que en realidad dan plata para poder. Y ahí está la mecánica de conocer la Saber, o sea, que decir, yo no estoy en contra tampoco, por supuesto, seguir vendiendo publicidad y tener mucha que esa es una buena observación. También notable, ¿no?, de este periódico que lo que hace tapa los anuncios o sea, en la edición digital aparecen los anuncios pues en este caso pagan los anunciantes. Bueno, no mucho, es decir, simplemente es un mensaje muy claro, es decir, oye, si sobre la tarifa del impreso me pagas un 5% más, pues apareces también en la edición digital. Si no me pagas un 5% más, pues simplemente no está. Hay que buscar negocio, tampoco estoy diciendo hacer la audiencia. Pero al final, si han visto todas las gráficas que mostraba de audiencia, siempre repiten el patrón. Igual que tenemos lectores fieles en el digital y que estarán dispuestos a pagar, sin ninguna duda, a pagar una suscripción mensual, el precio. Por eso también le ponía los costes. No les queramos imputar también los costes del papel, que lo han pagado ellos, que tienen el soporte, de la distribución, que lo han pagado ellos, que pagan internet. Calculemos cuál es el coste que tenemos que cobrar por los contenidos y se lo ofrecemos como un paquete al mes. Es decir, el engaño es
visitantes únicos que tenemos al mes y tal, que nos vengamos de la web, los vamos a transformar en lectores que tienen una suscripción mensual. Yo creo que no. Es decir, una vez que conocemos bien a nuestra audiencia, sí, perdón. Bien. Sí, no, está bien, está bien. No, solo para notar que Juan Pablo ahí comenta así, dice, sencillamente nadie más estará dispuesto a pagar si no es el lector duro, ni soy lector fiel. Hombre, Yo es un quiero ya país ir con una terminando, experiencia muy Interesante, por interesante la en el hora, que tema no del queremos bloqueo abusar que de han ti. hecho Un o la poquito, por asociación que favor, mantiene creo la que ANJ había no a dejarlo. Google. O sea, César de alguna Domínguez. manera César Domínguez habla de están experiencias en Brasil y en Argentina, diciendo donde se han mis creado contenidos no son uniones, se han gratis. unido varios O sea, quiero periódicos decir, para crear muros de antes contenido cuando también. hablaba esto de la presión Y que tienen habla, los medios de menciona tener contenidos en la web Podia, y volcar el Ciro Portlow y impreso, Cero Hora en pues Brasil y hombre, ahí Clarín estamos Nación diciendo que nuestros contenidos en tienen un valor Argentina. cero. Eh, Que le queremos es cobrar esta al pregunta a él que impreso si te luego, parece decir que una es una cosa que hemos dado estrategia gratis en la web, o al segura revés, es decir, que se lo para que dimos el paywall ayer gratis en funcione. la web y le queremos cobrar hoy. Brasil ha hecho una experiencia muy interesante y la asociación de la ANJ hace un control bastante férreo para bloquear la entrada de Google en el país. O aquí en España también se promovió una ley y ha forzado que Google saque de Google News, de la plataforma Google News, saque a los periódicos españoles. Bueno, estamos esperando un poco a ver pues, el efecto que tiene esta bajada, pero bueno, pero hay que mandar mensajes claros a la audiencia. Sí, muy bien, y con esto creo que podemos finalizar. Hay mucho de qué hablar, hay muchos temas que seguramente afines a lo del paywall que no se han tratado, pero vamos a seguir ofreciéndoles a ustedes más sobre esto mismo. David Sancha estuvo con nosotros hoy, también un especialista en paywall de Cases y Associates, Muy bien. que Pues ha vuelvo a repetir, disertado ante muchísimas nosotros gracias por también esta en el Centro de Cáncer oportunidad. de ese tema. Vamos a seguir profundizando, Bueno, pero sí estamos a su creo, como dije al disposición. comienzo, Este es un que es debate un tema vivo, un vital debate para el que futuro de los continuará periódicos, y que porque se probablemente trata se de presta simplemente a monetizar los muchas contenidos discusiones digitales que vis a lamentablemente no vis, han o sea, quiero podido decir, porque lo todavía que decía, generar no hay café para en algunos todos, mercados menos que en cada uno otros tiene suficientes que ingresos ver de realmente publicidad. qué es aquello que Y tiene de mientras eso valor, no suceda, pues pero hay que habrán, ponerlo en se valor. quedarán Esto yo creo que es barajando muy todo este importante, tipo de ponerlo en temas, todo valor, este tipo de porque no opciones podemos dar para gratis y cobrar por decirle estos al mismo tiempo contenidos que que queremos cobrar. son Eso es costosos. una esquizofrenia ¿Quieres que se cerrar, debe de por salir de ahí. favor, Fernando? Ya contigo quiero que Muchísimas te gracias. despides de los participantes. Bien, gracias. Gracias a todos.